Hola, estimados alumnos. Esta corresponde a la semana número 1 del módulo 2. Y la unidad que vamos a trabajar en este módulo 2, vamos a trabajar microorganismos. El objetivo a trabajar va a ser conocer los diferentes tipos de microorganismos y virus que existen, identificando los beneficios de los microorganismos para las personas manifestando un estilo de vida saludable a través del autocuidado. Microorganismo y virus. Convivimos con microorganismos y virus. Si pudieras observar con un visor especial la pantalla de un teléfono celular o la superficie de tu piel, podrías encontrar miles de microorganismos viviendo allí. ¿Qué microorganismo conoces? ¿Dónde se encuentran? Eh, Microorganismos que podrían conocer, por ejemplo, bacterias, virus, hongos, ¿ya? Y las podríamos encontrar en varias partes. ¿Qué son los virus? Los virus son pequeñas partículas de material genético envueltas en proteínas. ¿Qué son los microorganismos? Son organismos microscópicos. ¿Qué imágenes creen ustedes que tienen los microorganismos? Ustedes me podrían decir que son la imagen de el aspecto muy negativos, son feos, por ejemplo. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se estudian los microorganismos? ¿Cómo creen ustedes que se estudian los microorganismos? Ustedes me podrían decir que, por ejemplo, que la labor de los científicos lo estudian a través del uso de los microscopios. Ahí lo pueden estudiar, ¿cierto? Lo pueden observar, hacer sus análisis. ¿Ya? ¿Qué virus conocen? Por ejemplo, ahora está presente en este momento el virus asociado al COVID-19, la influenza, y hay otros virus más que también pueden conocer. ¿Qué tipo de microorganismos existen? Los microorganismos son muy pequeños para observarlos. Necesitamos un microscopio que amplía varias veces su tamaño. Conozcamos algunos. Tenemos, por ejemplo, los hongos, que pueden ser unicelulares, como las levaduras, o pluricelulares, como algunos mohos que crecen en ambientes húmedos. Algunos provocan enfermedades y otros son beneficiosos para el ser humano. Después tenemos otros microorganismos que son las bacterias, que son microorganismos unicelulares. Algunas de ellas provocan enfermedades y otras son beneficiosas para el ser humano. Les puedo explicar que los microorganismos poseen diversas clasificaciones y que en esta clase nos vamos a centrar en el estudio de dos grupos, las bacterias y los hongos. Con respecto a las bacterias, les puedo agregar que existen diferentes formas. No todas son iguales. Por ejemplo, hay algunas que son esféricas, otras son alargadas, etc. También viven en diferentes ambientes y tienen una gran capacidad de adaptación. Incluso viven sobre nuestro cuerpo y también en su interior. Los hongos, a diferencia de las bacterias, pueden ser observados a simple vista. Sin embargo, para su estudio es necesario usar el microscopio. También les puedo explicar que producen esporas, ¿ya? Y que estas esporas viajan a través del aire y que por ello pueden llegar a los alimentos que se encuentran en nuestra cocina y alimentarse de ellos. Los virus son agentes patógenos que requieren de un huésped para poder reproducirse. Los virus infectan todos los tipos de organismos, desde animales, hongos, plantas, hasta las bacterias. Los virus son demasiado pequeños, incluso más que las bacterias. Y hongos requieren
de microscopios con mayor potencia para poder ser observados. Eso le puedo decir, ¿cierto?, con respecto a los microorganismos, ¿ya? Y también de los virus. Y los virus no se consideran microorganismos, pues carecen de características de un ser vivo. Son partículas inertes que se reproducen en el interior de las células que infectan. Los virus, si bien los virus comenzaron a estudiarse a inicios del siglo XX, lo que los científicos podían caracterizar eran sus efectos. Esto debido a que, por su tamaño, quedan fuera del alcance de los microscopios ópticos. Y esto fue hasta en el año 1933 que se aisló un virus desde pacientes diagnosticados con gripe, y recién en el año 1939, gracias a la microscopía electrónica, se observó por primera vez el virus del mosaico del tabaco. Fue recién en ese año que se pudo observar a un virus. Es importante aclarar un error frecuente, que los virus no están vivos. El hecho de que estén compuestos de moléculas que se encuentran en células, o sea, ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y azúcares complejos, y tengan la capacidad de evolucionar, es que lo lleva a la gente a pensar que están vivos. Pero no es cierto. De hecho, la manera correcta de referirse a ellos es como partículas infectivas. Y el virus se dice que es activo, atenuado o destruido, pero está aceptado globalmente que no forman parte de los seres vivos. Beneficios de algunos microorganismos. Existen muchos microorganismos que son beneficiosos para el ser humano. Les voy a presentar algunos ejemplos. Hay bacterias que se emplean en la producción de alimentos, como por ejemplo el queso, el yogur y los probióticos lácteos. Algunas de dichas bacterias contribuyen al proceso de digestión y mejoran la defensa del organismo. Tenemos por ejemplo el Lactobacillus, que es una bacteria que participa en la producción de lácteos. El Escherichia coli es una bacteria que forma parte de la microbiota intestinal. En nuestro cuerpo habitan bacterias y hongos, lo que es conocido como la flora microbiana, y su función es protegernos de los microorganismos dañinos y así evitar enfermedades. Ahora, también es importante saber, porque a veces se equivocan, cometen errores frecuentes, que es habitual que confundan los conceptos de probióticos y prebióticos. Los probióticos son alimentos que contienen microorganismos, ¿ya? Microorganismos vivos que van a potenciar el sistema inmune, mientras que los prebióticos son un tipo especial de fibra que estimula el crecimiento de una clase específica de microorganismos. Ese es los conceptos entre probiótico y prebiótico. Es importante mencionar que existe una gran cantidad de variedades de antibióticos que nos va a ayudar a eliminar bacterias causantes de enfermedades. Es necesario seguir las indicaciones de estos medicamentos, ya que su mal uso provoca resistencia. También es necesario crear conciencia del buen uso de los antibióticos. Mencionar que debe ser recetado por un médico y cumplir con la dosis que recomienda el médico, ya que si no lo hacen, algunas bacterias pueden sobrevivir y volver a infectar.
Ahora existen hongos que producen sustancias llamadas antibióticos. Estos inhiben la reproducción de bacterias que provocan enfermedades o la destruyen. Se suele pensar que los antibióticos ayudan a combatir virus y bacterias. Sin embargo, solo tienen efectos sobre estas últimas, o sea, sobre las bacterias. Ahora hay ciertos hongos unicelulares que se utilizan en la elaboración de alimentos, como el pan, la cerveza y el vino. Tenemos, por ejemplo, el moho penicillium, que se produce la penicilina. Tenemos también el Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura utilizada en la producción de alimentos. Los hongos descomponedores, según su tipo de alimentación, pueden clasificarse como descomponedores, simbióticos y parásitos. Acá nos vamos a concentrar en los hongos descomponedores. Estos van a cumplir un papel fundamental en la mantención del ecosistema, ya que descomponen la materia orgánica muerta proveniente de hojas, plantas y restos fecales, facilitando el reciclaje de estos desechos, que luego serán utilizados por otros organismos, como plantas y animales, en la cadena alimenticia. También les puedo comentar que Fleming y la penicilina, que en el año 1928 el biólogo, farmacólogo y botánico Alexander Fleming, estudiando las bacterias, descubrió accidentalmente la penicilina. Al regresar de sus vacaciones, él observó que en una de las placas que contenía bacterias, cerca de una ventana abierta, se había desarrollado una especie de hongo que había ingresado con el viento. Al revisar las muestras, bajo el microscopio, el científico observó que el hongo no solo había contaminado el contenido de la placa, sino que había matado a las bacterias. Así Fleming dedujo que este hongo, del género Penicillium, producía alguna sustancia mortal para las bacterias y se convirtió en el primer antibiótico de la historia.